Bienvenidos al programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. El día de hoy tenemos 3 temas maravillosos. En la sección de especialista, la doctora Loren Vergara, cirujano bariátrico y metabólico, hablando acerca de los cuidados que hay que tener posterior a este tipo de cirugías. Luego, en Respirando Asuntos de Niños, el doctor Yori Marante, pediatra y especialista en nutrición, que nos va a estar hablando acerca de la obesidad, la nueva calificación. ¿Se mide o se pesa? Y finalizamos con el segmento de calidad de vida con algo bien común. La doctora Elimar Merchán, dermatólogo, con la caída del cabello. Así que no se lo puede perder. Y síganos por nuestras redes sociales, @respiralibre y @meridianoonline. Especialistas en Respira Libre. Y en nuestro segmento de especialistas estamos con la doctora Loren Vergara, cirujano bariátrico y metabólico. Vamos a hablar acerca de algo muy importante, que son las recomendaciones a largo plazo, luego de una cirugía bariátrica. Loren, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Sajiksa, encantada de estar en este espacio. Bueno, esto es sumamente importante, hablar sobre el seguimiento del paciente postoperado, ya sea de una manga gástrica o un bypass gástrico. Las pautas internacionales y nacionales recomiendan que este seguimiento se deba realizar de manera precoz a la cirugía, posteriormente al mes, al tercer mes, al sexto mes y por último anualmente como mínimo, ¿ok? Ok. No es que se operó y ya no te olvidaste la de tu cirugía hizo un cambio en tu vida. No, tienes que hacer un cambio en la vida a raíz de la cirugía. Si queremos que este procedimiento perdure en el tiempo y se mantenga esa pérdida de peso a largo plazo, vamos a estar casados de por vida. Muy bien. ¿Cuáles son los puntos que hay que manejar? Ok, es importante que el paciente acuda a esta consulta con el cirujano bariátrico porque vamos a hacer el refuerzo del cambio del estilo de vida. ¿Okay? Esto se debe haber mencionado antes de la cirugía y que el paciente ya debe haber hecho estos cambios, pero si no lo ha hecho, pues no es tarde y nosotros vamos a seguir reforzando este cambio en el estilo de vida. Segundo, identificar si hay algún trastorno de malnutrición, ¿ok? Que esto suele verse en un 1% de los pacientes y el 10% si hay déficit de vitaminas y minerales, que también es importante. Además de esto, ofrecer algún otro servicio, ya sea con la evaluación de nutricionista, de psicólogo, de gastroenterólogos, fisioterapeutas también para que nos ayude a la rehabilitación de este paciente postoperado y sumamente importante identificar y realizar el manejo adecuado de cualquier complicación de dicha cirugía. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que nos podemos conseguir? Vamos a iniciar con el sangrado. Si iniciamos de manera precoz, vamos a obtener el sangrado en la cirugía, las infecciones, las fugas de las anastomosis de manera precoz. A largo plazo podemos encontrar la malnutrición y las deficiencias de las vitaminas y los minerales. Incluso si hablamos de complicaciones quirúrgicas, anteriormente, cuando se realizaba el bypass gástrico, no se solían cerrar espacios y esto producía una hernia interna, que actualmente vemos esas complicaciones. Entonces las estamos tratando de resolver. Básicamente es esas. Quiere decir que si una de las complicaciones más frecuentes es la malnutrición, ¿cada cuánto hay que hacer controles de laboratorio o la medición? Bueno, la malnutrición se presenta en el 1% de los pacientes. En el 10% de los pacientes posoperados vamos a evidenciar deficiencias de vitaminas y minerales. ¿De cuáles van a ser estos? Vitamina B12, vitamina B1, B6, vitamina D, vitamina A, selenio, zinc, hierro y ácido fólico, básicamente. Entonces, la suplementación de estos minerales debería ser como. Es sumamente importante y va de la mano. El paciente cuando sale de alta de la cirugía, pues se le entregan sus récipes con la suplementación de vitaminas y minerales, ya sean por separado o en conjunto. Esto tiene que realizarse y tomarse de por vida, pero a veces los pacientes ven como que tomar vitaminas y minerales como que si fuera un gran peso y yo le digo, cónchale, yo prefiero tomar vitaminas y minerales que tener que tomar un tratamiento para la diabetes, para la hipertensión, tener que utilizar un CPAP para dormir, entre otras cosas como las comorbilidades que trae la obesidad. Definitivamente es así. Y si continuamos con el cambio del estilo de vida, la inclusión del ejercicio, ¿cómo se hace el monitoreo por su parte? Bueno, el paciente
se recomienda que debe realizar una actividad aeróbica apenas el paciente lo permita después de su cirugía, ¿ok? Por eso también va de la mano la rehabilitación con un fisioterapeuta. Después de esto vamos a agregar ejercicio de resistencia, vamos a realizar cargas, ¿ok? Para que el paciente vaya sustituyendo esa grasita por tejido muscular. Debe realizar aproximadamente 45 minutos diarios durante toda la semana de ejercicio, es lo que se recomienda, para que se observe y se mantenga la pérdida de peso a largo plazo. Y una vez que logra estabilizar el peso a que se quiere llegar, ese hábito del ejercicio se debería mantener cuántas veces a la semana y la supervisión con ustedes o de la mano de algún especialista. El paciente llega a su peso estable aproximadamente entre 1 año y los 18 meses. Pero esto no quiere decir que el paciente después que llegó al peso que quería, ahí se quedó. Se le olvida la actividad física, se le olvida el cambio del estilo de vida, malnutrición. No, esto va a traer complicaciones como reganancia de peso o una pérdida inadecuada del peso, ¿okay? Entonces, tiene que ser de por vida la actividad física, mínimo 3 veces a la semana y si no 5 veces a la semana. Y algo importante que tú dijiste con carga, porque si no también la pérdida muscular. Sí, antes se creía que solamente se debía realizar actividad aeróbica y estamos completamente equivocados. El levantamiento de pesas, pues se ha estudiado y se ha demostrado que nos ayuda a mejorar nuestra composición corporal, la densidad ósea, entre otros beneficios de la actividad física. Muy bien. ¿Y qué otro control debería mantenerse ya un poco más a largo plazo? Tenemos también controles de imágenes, podemos realizar densitometrías óseas para ver cómo está en la parte mineral o la parte ósea de estos pacientes. También es importante si tiene algún tipo de síntomas como reflujo, acidez, debemos realizar estudios endoscópicos para evaluar que ese procedimiento que se haya realizado no tenga ninguna complicación como estenosis o se vayan a herniar, ¿ok? Eso es básicamente. Y el control con el gastroenterólogo debería ser anual. Debería ser anual. Fijo. Sí. Quiere decir que se hace su cirugía bariátrica y hace todo el control y la indicación al año. Pero después de ese año debería ir con el cirujano bariátrico, con el gastroenterólogo, nutricionista, el fisioterapeuta, psicólogo. Correcto, psicólogo también. Y de ahí en adelante una vez al año. Correcto. Que lo incluya dentro de la rutina del control anual. Correcto. Muy bien. Y si usted llega a tener alguna duda, tiene que definitivamente seguir las indicaciones de su especialista. Y si usted está pensando hacer una cirugía bariátrica, ¿cómo te contacta? Por mis redes sociales, @doctora Loren Vergara, y si no, por nuestro programa de Respira Libre. Es así, @doctora Loren Vergara. Si no, por acá, por @Respira Libre. Y definitivamente esta maravilla que es la cirugía bariátrica que cambia vidas, tiene que seguir de ahí en adelante. De por vida. Es así. Pero muchísimas gracias de verdad, Lore, por estar siempre trayéndonos cosas y datos importantes sobre la cirugía bariátrica. Y usted manténgase acá en Respira Libre. Respirando Asuntos de Niños. Y en nuestro espacio Respirando Asuntos de Niños estamos con el doctor Johnny Marante, pediatra y experto en nutrición clínica. Y nos habla acerca de una novedad que hay en cuanto a la obesidad infantil. La obesidad, ¿se pesa o se mide? Johnny, explícanos esto. Hola, gracias por la invitación. Y sí, todo este alboroto viene por un artículo publicado por Lance en una prestigiosa revista en enero de este año, donde cambia el paradigma en el diagnóstico de obesidad. Normalmente la obesidad se ha definido como un acúmulo de grasa, un exceso de acúmulo de grasa en cualquier parte del cuerpo con riesgo a alguna enfermedad. Esta gente ahora decide o plantea que la enfermedad, la obesidad debería ser una enfermedad. Nunca se ha visto como una enfermedad, sino como un factor de riesgo para tener otras enfermedades. Entonces, hablan de una obesidad preclínica, que es aquel acúmulo de grasa, pero sin problemas o con una función normal en tejidos y órganos,
y la obesidad clínica, donde también hay un acúmulo excesivo de grasa, pero ya hay consecuencias a nivel de tejido o órganos del sistema. En cuanto al diagnóstico, siempre hemos utilizado el índice de masa corporal, que es una relación que hay entre peso y talla, pero también tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque hay personas con un índice de masa corporal elevado y no son obesas. Por ejemplo, las personas que son deportistas, que tienen una gran masa muscular, pueden tener un índice de masa corporal elevado y no por eso tienen un acúmulo de grasa excesivo. Por la otra parte, hay personas con un índice de masa corporal normal, pero con un cúmulo de grasa, especialmente a nivel abdominal, que es la más riesgosa, que incide en el riesgo de esa persona para tener alguna patología. Entonces, este grupo de expertos sugiere que no solo se utilice el índice de masa corporal, sino también otro tipo de medidas antropométricas como es la circunferencia de cintura o la relación cadera-cintura, etc. O sea, nunca utilizar un solo indicador, sino por lo menos dos indicadores antropométricos para hacer este diagnóstico. En cuanto, esto también es muy importante porque el enfoque será diferente entre la obesidad preclínica y la clínica. La obesidad preclínica, ¿y eso lo están diciendo para todas las edades o hasta qué edad o desde qué edad? Sobre todo para adultos, pero los niños también entran, o los niños y adolescentes también están entrando en esta clasificación de preclínica y clínica. Importante sobre todo para la parte de la intervención. La parte preclínica, por supuesto, vendría la parte de todo lo que es la parte preventiva. Los programas serían diferentes a una obesidad como tal, que ya está la enfermedad como tal, que sería otro tipo de enfoque, otro tipo de terapéutica. Y lo más importante, que no necesitas tener una de las enfermedades que coexisten con la obesidad, como las enfermedades de transmisión crónicas, como es obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, para ya instaurar un programa terapéutico. O sea, con definir la obesidad ya como una enfermedad de per se, ya nos da la oportunidad de poder intervenir sin necesidad de que llegue a una de esas comorbilidades que vienen acompañando a la obesidad. Y esta nueva clasificación podrá también, a nivel de lo que es salud pública y seguros, incluir el tratamiento previo con todas estas nuevas drogas que han salido, como los Ozempic y todas estas cosas. Exacto, esa es una de las principales causas de esta clasificación. Esta nueva clasificación, para que pueda incluirlas entrar, dentro de la parte de la por supuesto, porque anteriormente, ¿a quién cubres tú? Al que es diabético, al que es hipertenso, al que tiene una enfermedad crónica, pero nunca el que es obeso. El obeso siempre está por fuera. Claro. Y eso abarataría mucho los costos, pues ya estás tratando la obesidad como una enfermedad. Ya la clasificas como una enfermedad, ya puede entrar dentro de los sistemas de salud. Es decir, que esta nueva clasificación tiene una justificación para el tratamiento, que aparte son unos tratamientos novedosos, pero que definitivamente son efectivos en la prevención de enfermedades. Claro, y oportunos, son tratamientos oportunos, que es lo más importante. Que no es lo mismo tratar a un diabético que a alguien que nunca va a llegar a ser diabético. Exacto, que trates la obesidad sin que tenga que llegar a la patología que ello implica. Exacto, bueno, realmente está muy acertada esta nueva clasificación a nivel de inteligencia y de lo que sería salud pública y las políticas a nivel de cobertura y de cumplimiento, porque puede estar indicado maravillosamente bien una de estas drogas, pero el poder adquisitivo no lo permite. Exacto, entonces con eso tienen mucho más amplia cobertura y las personas tienen más acceso a este tipo de tratamientos. Pues me parece muy bien. ¿Y este estudio en qué población, en qué número de población se realizó? No, para esto se juntaron como 50 expertos de diferentes países y hicieron como una especie de mesa y empezaron a tratar cada uno de los tópicos, dando como resultado de eso lo más importante, de que la obesidad es una enfermedad, que es la obesidad clínica y que tiene sus características propias que no tienen nada que ver con las comorbilidades. Entonces vemos que por ejemplo, a nivel de sistema nervioso central, aquellas personas con obesidad que tienen cefalea o visión borrosa, después tenemos los a nivel cardiovascular que tienen problemas de arritmia, problemas de insuficiencia cardíaca, a nivel musculoesquelético que tienen problemas para dolores en rodillas, articulaciones cuando hacen una actividad física, a nivel renal, microalbuminuria. O sea, cada uno de los sistemas puede estar afectado solo por el hecho de ser obeso, de tener un aumento de la grasa corporal sin necesidad de tener la enfermedad. Y un factor que ellos también introducen que es muy importante es la imposibilidad de hacer actividades físicas diarias. Aquellas personas que por la obesidad
no pueden hacer cosas Se cotidianas que están tan limitadas como comer, levantarse, caminar, etcétera, o inclusive vestirse, entran dentro de la clasificación de obesidad clínica. No, bueno, es que de hecho también está clasificada como la nueva pandemia, la obesidad. Sí, este es uno de los factores que actualmente afecta al mundo y por lo que se ve cada vez va a ser mayor. Pues ya sabemos todos los factores, problemas, el sedentarismo, ya no necesitas salir a comprar la comida, ya te llega a tu casa, el exceso de alimentos ultraprocesados que se está usando, la falta de actividad física, etcétera, todo eso está influyendo en que esta obesidad cada vez sea mayor, sea más elevada. Claro, además que en ambos estratos, porque si en estratos altos pues tienen el acceso a ultraprocesados, pero en estratos bajos no tienen acceso a una dieta completa, Sí, entonces sí. en ambas partes se está viendo. La obesidad no tiene clase la obesidad, social ni exactamente. económica. La obesidad es tanto en las personas de clase baja como en las personas de clase alta. Siempre está el riesgo de obesidad por alguna u otra razón, pero siempre todos están en riesgo. Bueno, pero uno de los objetivos también que nosotros tenemos acá en Respira Libre es la parte preventiva. Yo creo que esta es una manera maravillosa de poder enfocar la obesidad. Y usted siempre tiene que estar de la mano de especialistas. ¿Cómo te contactan? A través de mi Instagram, @nutrición y pediatría, o por el 285-4515. @nutrición y pediatría. Y también, por supuesto, como todos nuestros especialistas, por @respira libre, para que vayan usted siempre de la mano de los mejores especialistas. Gracias, Johnny, por esta importante información. A ti, como siempre. Gracias. Usted manténgase acá en Respira Libre. Respirando calidad de vida. Y en nuestro segmento de calidad de vida vamos a estar hablando con la doctora Elimar Merchant, dermatólogo, acerca de algo cada vez más frecuente y muy importante, la caída del cabello. Bienvenida al espacio. Gracias por la invitación. Cuéntanos por qué cada vez es más frecuente la caída del cabello, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, las alopecias en general han aumentado un poquito porque básicamente ha aumentado también el estudio de esta patología, ¿ok? Ya ahorita hay una rama dependiente de la dermatología, que es la tricología, que se encarga precisamente de estudiar estos pacientes con caída de pelo. Ha aumentado muchísimo la investigación en este sentido y entonces tenemos cada vez más frecuentes consultas por tricología o por caídas de pelo. Que antes se consideraba algo normal y la gente no acudía por eso. Exactamente. Maravilloso. ¿Y cuáles son las opciones que tenemos en la actualidad para la caída del cabello? Va a depender de la causa, un poco. ¿Cuáles serían las causas más frecuentes que tenemos? Hay que evaluar al paciente en principio y saber que vamos a tener causas en niños, causas en mujeres, causas en hombres, pero en general las alopecias más frecuentes son las alopecias no cicatriciales o las alopecias donde vamos a tener recuperación del pelo. Y dentro de estas se encuentran el efluvio telógeno, que es la caída difusa por diversas causas, la alopecia androgenética, más frecuente en el caballero, y las alopecias areatas. Que serían las localizadas. Que serían las localizadas, que son esos parches donde las personas quedan sin pelo. Y la difusa. Entonces, si ya tenemos estas tres ramas, como lo dividimos, ¿cuál sería el tratamiento para cada uno? ¿Cómo se llevaría el paciente? A ver, depende de la causa. En el caso de los efluvios telógenos es importante evaluar al paciente porque puede tener diversas causas. Causas hormonales, deficiencias nutricionales, incluso el estrés puede ser una causa. Los cambios estacionales también pudieran ser causas de tener un efluvio telógeno, entonces dependiendo de eso colocamos el tratamiento. El tratamiento va a ir desde terapias orales hasta terapias que son inyectables, suplementos nutricionales que le hagan falta al paciente, por eso es que es importante estudiarlo. En el caso de la alopecia areata es también importante evaluar al paciente porque puede ser debido a un trastorno autoinmune que tenemos que determinar y tomando eso en cuenta colocamos el tratamiento. Y finalmente las alopecias androgenéticas tienen ya tratamiento, que es esta alopecia típica en el caballero o la calvicie común, también conocida como calvicie común. Y tenemos también ya disponibles tratamientos que no solamente son el minoxidil, el famoso minoxidil,
tópicos, sino también tenemos, bueno, ya otras terapias tomadas e incluso terapias inyectables en el consultorio. Antes de llegar a, por supuesto, hacer todo lo que es colocación de cabello. Sí, antes de llegar al Antes de trasplante. llegar. Incluso en los pacientes que lleguen a trasplante capilar deben permanecer en tratamiento, porque lo que sucede con la alopecia androgenética es que es un trastorno, digamos, de origen hormonal. Entonces, es un mecanismo que va a estar continuo en el paciente y que tenemos que O sea, frenar. hay que cuidar el trasplante, porque si no también no va a permanecer ese cabello ahí. Exactamente. El pelo que está alrededor de lo trasplantado hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Y en el caso de los tratamientos orales, ¿qué es lo que se le indica al paciente? Básicamente. En el caso de la alopecia androgenética, son inhibidores hormonales, o sea, son del tipo de dutasteride o finasteride, que son medicamentos bloqueantes de la 5-alfa reductasa, que es una enzima que va a actuar en el pelo, básicamente generando que se vuelva más delgado y pequeño. Entonces se miniaturiza y no se ve. Entonces lo que logramos con el tratamiento, con estos bloqueantes androgénicos, es bloquear que ocurra ese proceso hormonal en el pelo y el pelo entonces luzca más grueso y más largo. Y eso se ve sobre todo en hombres. Y en el caso de que lo tengamos en mujeres, ¿qué se les da? 80% de la población masculina en algún momento va a tener una expresión de alopecia androgenética, pero el 40% de las mujeres también puede tener este tipo de alopecia androgenética. Y en ese caso el tratamiento es un poco similar al del caballero. ¿Y algún efecto secundario que tenga este tratamiento hormonal y oral? Bueno, hay que investigar un poco antes de colocárselo al paciente, si hay, por ejemplo, antecedentes de cáncer de mama en la familia o en el paciente. Ese tipo de antecedentes hormonales importantes para tomar la decisión si efectivamente el paciente cataloga que lo puede usar o no. ¿Y no hay una diferencia en cuanto a edad? ¿O sencillamente desde cualquier edad se puede dar este tratamiento? Vigilar al paciente, hay que vigilar al paciente, hay que hacer una buena historia clínica, no hay una edad establecida en este momento, hay pacientes jóvenes que pudieran utilizarlo, pero la vigilancia tiene que ser estrecha, es un paciente que tiene que estar yendo continuamente a la consulta y hacerse un perfil hormonal, etcétera, antes de colocar el tratamiento. La base, como siempre, es con el especialista. Y, bueno, sobre todo también los tratamientos que son colocados, tópicos, que minoxidil y toda esta gama, que se venden libremente en Amazon y que los pueden... ¿Cuáles serían las consecuencias de utilizarlos sin una guía especializada? Mira, las consecuencias pueden ir desde una dermatitis del cuero cabelludo hasta pacientes que tengan la absorción o metabolización más acentuada de estos tratamientos y, por ejemplo, en el caballero comencemos a ver efectos como la ginecomastia. ¿Okay? Los caballeros también tienen glándula mamaria y estos medicamentos pueden actuar sobre estas glándulas y generar un aumento del tamaño glandular y entonces comenzamos a tener este tipo de efectos que definitivamente no se quieren en el paciente. Y si estos pacientes llegan a tener un antecedente de cáncer de mama en la familia, también pudieran desarrollar un cáncer de mama. Es que si hay el antecedente, exactamente, lo pudieran desarrollar, pero si está el antecedente de cáncer de mama en la familia, lo ideal es no colocar los tratamientos. Pero por eso es lo básico y lo fundamental de lo que yo siempre repito, que nuestro programa es preventivo y para que usted que esté en su casa no esté automedicándose ni buscando, porque ahorita, claro, es muy importante todo lo que es redes sociales y todo lo que un influencer dice, pero no porque lo diga usted lo puede utilizar, porque esta puede ser una de las consecuencias. La gente dice, no, es para que mejore mi cabello y puede terminar con algo tan importante como cáncer de mama, hombre. Sí, es así. Que se presenta. Y en el caso de los jóvenes que lo utilizan mucho para las barbas, que está empezando, ¿alguna indicación particular? Eso es bastante común que lo pregunten en la consulta, incluso por redes sociales. Lo que sucede con los medicamentos tópicos, básicamente el minoxidil, es que va a promover lo que le había comentado, va a aumentar el largo y el grosor del pelo que existe. Claro, pero no en el que pero no existe. No va a hacer que salga pelo en una zona donde definitivamente nunca hubo folículo piloso. Eso no va a ocurrir. Entonces lo que hacemos colocando el minoxidil en estos casos es básicamente irritando la piel, generando dermatitis de contacto. Maravilloso. ¿Dónde te contactan? Me contactan a través de las redes sociales derma.elimerchan o a través del número de teléfono del consultorio 0414-917-2983. Muy bien. Y si no, a través de @respiralibre, para que usted siempre esté guiado de la mano de especialistas. Gracias
por esto tan interesante y usted manténgase acá en Respira Libre. Y así hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima sonrisa.